A los 8 años, un niño apache hizo una promesa de la que todos se rieron. 15 años después, regresó para cumplirla. El sol nacía sobre las montañas de Chihuahua cuando Tauli ajustó su penacho por última vez antes de partir. Con apenas 8 años, era solo un niño apache, pero sus ojos ya cargaban la determinación de un guerrero. Su familia había sido obligada a mudarse a la gran ciudad, dejando atrás las tierras ancestrales que conocían como la palma de su mano. Hoy sería su último día en la pequeña escuela rural donde había vivido los mejores años de su infancia. En el aula, Paloma organizaba sus lápices de colores con el cuidado de quien valora cada pequeño objeto. Su cabello rubio brillaba como trigo dorado bajo la luz de la mañana, y sus ojos azules reflejaban la inocencia de sus 7 años. Era hija del nuevo director de la escuela, una niña de ciudad que había llegado hacía pocos meses y ya había conquistado el corazón de todos los maestros con su inteligencia y dulzura. En ese momento, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cruzarse de forma definitiva con la de un niño que pronto se marcharía. Tauli entró en el aula cargando una pequeña mochila de cuero hecha por su abuela. El penacho que llevaba no era solo un adorno, era una herencia de su bisabuelo, un símbolo de su linaje y de su identidad. Los demás niños ya se habían acostumbrado a la presencia del joven apache, pero hoy había algo distinto. Había una tristeza en sus pasos, una despedida silenciosa en cada gesto que hacía. Miró alrededor del salón, memorizando cada detalle, cada rostro, hasta que sus ojos se encontraron con los de Paloma. La maestra Carmen anunció que Tauli se mudaría a la capital. Un silencio pesado se apoderó de la clase. Paloma sintió que el corazón se le encogía sin entender muy bien por qué. Durante los recreos, ella y Tauli habían desarrollado una amistad especial, compartiendo dibujos e historias sobre sus mundos tan diferentes. Él le contaba sobre las tradiciones de su pueblo, mientras ella hablaba de los libros que leía y de los lugares que soñaba conocer. Era una conexión pura, inocente, pero profundamente verdadera. En el último recreo, Tauli reunió el valor para acercarse a Paloma, que estaba sentada sola bajo el gran árbol del patio. Sostenía en sus manos una pequeña pulsera hecha de cuentas de colores, un trabajo delicado que le había llevado semanas terminar. Con las manos temblando ligeramente, se arrodilló frente a ella y pronunció las palabras que resonarían en sus mentes durante los próximos 15 años. Sus ojos brillaban con una convicción que parecía imposible en alguien tan joven, como si el destino ya le hubiera susurrado al oído el futuro que los esperaba. Paloma, sé que aún somos muy pequeños, pero quiero que guardes esto, dijo Tauli, ofreciéndole la pulsera con las manos extendidas. Un día, cuando crezca y me convierta en un verdadero hombre, volveré por ti. Trabajaré mucho, estudiaré, me convertiré en alguien digno de estar a tu lado. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Tú serás mi mujer algún día, Paloma. Se lo prometo a ti y a los espíritus que me protegen. La niña lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura, antes de soltar una risita dulce e inocente que resonó en el patio vacío. Paloma sostuvo la pulsera entre los dedos, observando las cuentas de colores que brillaban bajo el sol de la tarde. Por un momento, sus ojos azules se llenaron de una extraña melancolía, como si una parte de ella presintiera el peso de aquellas palabras. Pero solo tenía 7 años, y la promesa de un niño apache sonaba como una de las historias fantásticas que leía en sus libros de cuentos de hadas. «Ay, Tauli», dijo ella, con una sonrisa que era al mismo tiempo cariñosa e incrédula, «eres muy gracioso. ¿Cómo puedes estar tan seguro de algo así?» Su risa resonó en el patio, dulce y cristalina como el sonido de una campana. La risa de Paloma atravesó el corazón de Tauli como una lanza invisible. No era una risa cruel ni malintencionada, era simplemente la reacción natural de una niña ante algo que le parecía imposible. Pero para él, aquellas carcajadas sonaron como una negación de todo lo que sentía, de toda la certeza que llevaba en el pecho. Sus puños se cerraron involuntariamente, y, por un instante, una sombra de dolor cruzó sus ojos oscuros. Tragó el nudo que se formaba en su garganta y forzó una sonrisa, intentando ocultar la herida que acababa de abrirse en su joven alma. «Ya lo verás», murmuró Tauli, con una voz apenas audible. «Algún día entenderás que no estaba bromeando». Se levantó lentamente, ajustó el penacho sobre su cabeza con una dignidad que parecía no corresponder a su edad, y caminó hacia la puerta de la escuela donde su padre lo esperaba. Con cada paso que daba,
la risa de Paloma resonaba en su mente, grabándose como una promesa invertida, la promesa de que un día demostraría que hablaba en serio. Sus espaldas estaban erguidas, pero su corazón estaba roto en pequeños pedazos afilados. Paloma permaneció sentada bajo el árbol, observando la figura de Tauli alejarse. Algo en su postura, en la forma en que sostenía los hombros, hizo que su risa muriera lentamente en sus labios. Volvió a mirar la pulsera en sus manos. Por primera vez, notó el trabajo minucioso, el cuidado con que cada cuenta había sido elegida y colocada. No era un juguete infantil, era una obra de arte, hecha con amor y dedicación. Un peso extraño se instaló en su pecho, una sensación de que quizá había herido a alguien sin querer. El coche de la familia de Tauli desapareció por el camino polvoriento, llevándose consigo al niño que había hecho una promesa imposible. Paloma guardó la pulsera en el bolsillo del uniforme y regresó a casa en silencio, perturbada por sentimientos que no podía nombrar. Aquella noche, colocó la pulsera en su caja de tesoros, junto con piedras especiales, fotografías y otros objetos que consideraba importantes. No sabía por qué, pero algo le decía que esa pulsera era más que un simple regalo de despedida. Años más tarde, cada vez que Paloma encontraba la pulsera entre sus pertenencias, una imagen acudía a su mente, la figura digna de un niño apache caminando hacia la puerta, con los hombros erguidos y el penacho brillando bajo el sol. Y junto con la imagen, siempre llegaba una pregunta que nunca pudo responder del todo: ¿y si él hablaba en serio? Pero la vida siguió su curso, y la promesa de Tauli fue enterrándose bajo capas de tiempo, estudios, mudanzas y nuevas relaciones, hasta convertirse en un recuerdo dulce y melancólico de una infancia que había quedado atrás. 15 años pasaron como páginas de un libro siendo volteadas por el viento. En la capital mexicana, Tauli se había transformado en un hombre que pocos reconocerían como aquel niño tímido que alguna vez llevaba un penacho en la escuela rural. A los 23 años, era ingeniero civil graduado con honores en la Universidad Nacional, hablaba 3 idiomas con fluidez y dirigía su propia empresa de construcción sostenible. Su especialidad era crear proyectos que respetaban el medio ambiente y a las comunidades locales, una forma de honrar sus raíces mientras abrazaba el mundo moderno. Pero detrás del éxito profesional, una llama nunca se había apagado, la promesa hecha a una niña de ojos azules. Paloma había florecido como una rosa en el jardín de su familia. A los 22 años, se había graduado en periodismo y trabajaba para el periódico más importante de la región, cubriendo historias sobre desarrollo rural y preservación cultural. Su belleza se había refinado con el tiempo, el cabello rubio enmarcaba un rostro delicado, y sus ojos azules cargaban con la inteligencia y la sensibilidad de quien eligió dar voz a los olvidados. Había tenido algunas relaciones, pero ninguna había tocado verdaderamente su corazón. A veces, al pasar por la antigua escuela donde estudió, una extraña nostalgia la invadía, como si algo importante hubiera quedado atrás. La vida de Tauli en la gran ciudad no había sido fácil. En los primeros años se enfrentó prejuicios y discriminación por sus orígenes indígenas. Compañeros de universidad se burlaban de sus rasgos, algunos profesores dudaban de sus capacidades, y él tuvo que trabajar el doble para demostrar su valor. Pero cada obstáculo solo alimentaba su determinación. Por las noches, cuando estudiaba hasta altas horas, sostenía una foto descolorida de la antigua clase en la escuela rural. En una esquina de la imagen, el rostro sonriente de Paloma le recordaba el motivo por el cual no podía rendirse. Había hecho una promesa, y un hombre de honor cumple sus promesas. El padre de Tauli, don Miguel, observaba con orgullo la transformación de su hijo. «Mijo», le dijo una noche mientras compartían un café en la terraza de su modesta casa, «has conquistado todo lo que un hombre puede desear: éxito, respeto, dinero. Pero tus ojos aún cargan la misma tristeza de cuando fuimos obligados a dejar nuestra tierra». Miguel conocía a su hijo mejor que nadie y sabía que detrás de todos aquellos logros había un vacío que solo una persona podía llenar. «Quizás sea hora de hacer las paces con el pasado», sugirió el anciano, con sus ojos brillando de sabiduría ancestral. Paloma también cargaba con sus propios fantasmas. En su apartamento, guardaba una caja con recuerdos de infancia, y en el fondo de ella estaba la pulsera que Tauli le había dado. Cada vez que la sostenía, sentía un nudo en el pecho, una sensación de haber perdido algo valioso sin darse cuenta. Sus padres notaban su inquietud y con frecuencia le sugerían que volviera a sus raíces, quizás haciendo un reportaje sobre las comunidades rurales de la región.
A veces necesitamos volver al inicio para entender a dónde queremos llegar, decía su madre, doña Carmen, sin saber lo proféticas que eran sus palabras. El destino, sin embargo, ya había comenzado a tejer los hilos que volverían a unir a esos dos corazones. Una empresa de Tauli había sido contratada para construir un centro cultural en la región donde ambos habían crecido. Al mismo tiempo, el periódico de Paloma había decidido realizar una serie especial sobre el proyecto, enfocándose en cómo el desarrollo podía coexistir con la preservación de las tradiciones locales. Dos caminos que se habían separado 15 años atrás estaban a punto de cruzarse nuevamente, pero esta vez los viajeros ya no eran niños, eran adultos moldeados por la vida, cargando en sus corazones la misma promesa que el tiempo no había logrado borrar. La mañana del jueves amaneció con una neblina dorada sobre la pequeña ciudad de San Miguel de Allende, donde se construiría el nuevo centro cultural. Tauli llegó temprano al lugar de la obra, conduciendo una camioneta moderna pero sencilla, vestido con ropa casual que no delataba su éxito financiero. Había insistido en supervisar personalmente este proyecto, aunque sus socios no entendieran por qué el jefe se preocupaba tanto por una construcción relativamente pequeña en una ciudad del interior. Lo que ellos no sabían era que esa no era simplemente otra obra, era su peregrinación de regreso al pasado, su primer paso para cumplir una promesa hecha 15 años atrás. Al otro lado de la plaza principal, Paloma revisaba su equipo de grabación y repasaba sus notas. Había llegado la noche anterior y se había hospedado en una posada encantadora del centro histórico. Su editora la había elegido específicamente para cubrir esta historia, impresionada por su talento para humanizar reportajes sobre desarrollo urbano. Paloma sentía una extraña familiaridad con aquella región, como si cada piedra de las calles y cada árbol de las plazas despertaran memorias dormidas. No tenía idea de que estaba a pocos metros del hombre que había prometido volver por ella. El alcalde, don Ricardo, había organizado una ceremonia sencilla para marcar el inicio de las obras. Empresarios locales, representantes de la comunidad indígena de la región y la prensa se reunieron en un semicírculo cerca del terreno donde se levantaría el centro cultural. Tauli permanecía al fondo del grupo, prefiriendo observar la ceremonia con discreción, cuando escuchó al alcalde presentar a los profesionales de la prensa que cubrirían el evento. Contamos con la presencia de la reconocida periodista Paloma Mendoza, del Diario Nacional, especialista en reportajes sobre desarrollo sostenible y preservación cultural. El nombre resonó en la mente de Tauli como un trueno distante. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrar una figura familiar entre los periodistas. Incluso de espaldas, incluso después de 15 años, la reconoció al instante. El cabello rubio ahora más largo y elegantemente arreglado, la postura confiada de una mujer profesional y exitosa, pero aún había algo en ella que lo transportó de inmediato al aula donde se conocieron. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos a su alrededor podían escucharlo. El momento que había soñado y esperado durante 15 años finalmente había llegado. Paloma se giró para tomar su cámara de la bolsa cuando sus ojos se encontraron con los de un hombre alto y elegante que la observaba con una intensidad perturbadora. Por un instante, sintió como si el mundo se hubiera detenido. Había algo familiar en aquellos ojos oscuros, algo que despertaba ecos de una memoria distante que no lograba identificar del todo. El hombre sonrió, una sonrisa tímida, casi nostálgica, y comenzó a caminar hacia ella con pasos lentos y decididos. Cada metro que avanzaba hacía que el corazón de Paloma se acelerara sin que entendiera el motivo. «Disculpe la intromisión», dijo Tauli cuando finalmente se acercó, su voz más grave y madura, pero cargada con la misma dulzura de cuando eran niños. «Usted es Paloma Mendoza, ¿verdad? Yo soy Tauli Guerrero, ingeniero responsable de este proyecto». Él extendió la mano, y cuando ella la tomó para saludarlo, ambos sintieron una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Para Tauli, era la confirmación de que algunos sentimientos trascienden el tiempo. Para Paloma, era la perturbadora sensación de estar frente a alguien importante, alguien que había desempeñado un papel significativo en su historia. El reconocimiento llegó como una ola que arrasó toda racionalidad en Paloma. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se volvió irregular y sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Tauli?», susurró, con la voz apenas audible. «¿El niño del penacho? ¿El niño apache?». Las palabras salieron mezcladas con incredulidad y emoción. Él simplemente asintió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas.
Te dije que volvería, susurró, con la misma convicción de 15 años atrás, pero ahora con la autoridad de un hombre que había cumplido cada palabra de su promesa. Volví por ti, Paloma. La revelación cayó sobre Paloma como una lluvia torrencial después de años de sequía. Miró al hombre frente a ella, elegante, exitoso, irradiando una confianza silenciosa, e intentó conectarlo con la imagen del niño tímido que guardaba en su memoria. No puedo creer que realmente seas tú, dijo, con la voz temblando entre la risa y las lágrimas. Tú, has crecido tanto. Estás tan diferente. Sus manos fueron instintivamente a su cuello, donde una cadena discreta sostenía un pequeño colgante. Era la pulsera que él le había regalado, transformada en collar, que usaba desde hacía años sin recordar conscientemente su origen. Tauli notó su movimiento y sonrió con una ternura que hizo retroceder el tiempo 15 años. «Aún la tienes», murmuró, reconociendo de inmediato su regalo de infancia. «Guardaste la pulsera todos estos años». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de esperanza. Paloma llevó la mano al collar, sus dedos acariciando las pequeñas cuentas de colores que ahora brillaban distintas bajo la luz del sol maduro. «Siempre supe que era especial», admitió, «pero nunca imaginé, nunca pensé que tú realmente». Su voz se desvaneció, incapaz de terminar la frase que lo cambiaría todo entre ellos. La ceremonia continuaba al fondo, pero para ambos el mundo se había reducido a aquel pequeño espacio donde se encontraban. Tauli dio un paso más cerca, respetuoso pero decidido. «Paloma, sé que esto debe ser un choque para ti. 15 años es mucho tiempo, y ambos cambiamos, crecimos, nos convertimos en personas distintas». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero hay algo que en mí nunca cambió. La promesa que te hice cuando éramos niños no fue una fantasía infantil. Fue el compromiso más serio de mi vida». Su voz era firme, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia segura. Paloma sintió el corazón acelerarse de una manera que no experimentaba desde hacía años. Parte de ella quería reír otra vez, como lo había hecho de niña, pero esta vez la risa no venía. En su lugar había una extraña sensación de reconocimiento, como si una parte perdida de su alma acabara de regresar a casa. «Tauli, yo me reí de ti aquel día», dijo, con la culpa tiñendo su voz. «Era solo una niña tonta que no entendió lo que me estabas ofreciendo. Si hubiera sabido que hablabas en serio». Se detuvo, consciente de que sus palabras podían comprometerla emocionalmente de una manera para la cual aún no estaba preparada. «Eras una niña», respondió él con una ternura que la desarmó por completo. «Era natural que rieras. Yo también era solo un niño con un sueño imposible. Pero ¿sabes qué me mantuvo firme todos estos años? No fue la herida de tu risa. Fue la esperanza de que un día podría volver y mostrarte que aquel niño se convirtió en un hombre digno de tu amor». Hizo una pausa, sus ojos penetrando profundamente en los de ella. «No he venido aquí para cobrar una promesa de infancia, Paloma. He venido a hacer una nueva promesa, de hombre a mujer, si tú me lo permites». La multitud comenzaba a dispersarse y algunos colegas periodistas de Paloma se acercaron para llamarla. Ella se volvió hacia ellos, todavía aturdida, y pidió unos minutos. Cuando volvió su atención hacia Tauli, una decisión empezaba a formarse en sus ojos. «Necesito procesar todo esto», dijo, pero me gustaría hablar contigo. De verdad. Sin prisa, sin presión». Titubeó un momento antes de continuar. «Quizás podamos cenar esta noche. Hay tanto que necesito saber, tanto que necesito entender». Tauli asintió, con una sonrisa aliviada iluminando su rostro. «Esperaré el tiempo que sea necesario, Paloma. He esperado 15 años. Puedo esperar un poco más para que tengas certeza de tus sentimientos». El restaurante que Tauli eligió era un lugar íntimo en el centro histórico, con mesas iluminadas por velas y una vista panorámica de las montañas que rodeaban la ciudad. Paloma llegó puntualmente a las 8, usando un vestido sencillo pero elegante que realzaba sus ojos azules. Había pasado toda la tarde intentando procesar el reencuentro, llamando a su mejor amiga e incluso a su madre, pero ninguna conversación había logrado calmar el torbellino de emociones que sentía. Cuando vio a Tauli esperándola en la mesa del rincón, elegante con una camisa social azul marino, supo que esa sería una noche que cambiaría su vida para siempre. «Estás hermosa»,
dijo él cuando ella se acercó, levantándose caballerosamente para correrle la silla. El cumplido fue dicho de manera natural, sin artificios, y Paloma sintió sus mejillas sonrojarse levemente. Gracias, respondió, tú también luces muy bien. Es difícil creer que seas la misma persona que conocí en la escuela. Ambos rieron, y por un momento la tensión se disipó, dando lugar a la familiaridad de dos almas que se reconocen a pesar del tiempo. Tauli sirvió vino para ambos, y sus miradas se encontraron sobre las copas. Por reencuentros imposibles, brindó él. Por promesas que atraviesan el tiempo, respondió ella, sorprendiéndose de sus propias palabras. Durante la entrada, Paloma condujo la conversación como la periodista experimentada que era, haciendo preguntas sobre su vida, su carrera, sus proyectos. Tauli respondió con honestidad, contando sobre los desafíos que enfrentó en la universidad, los prejuicios que tuvo que superar y cómo cada obstáculo solo fortaleció su determinación. Hubo momentos en que pensé en rendirme, admitió, especialmente en los primeros años de la facultad, cuando algunos compañeros me trataban como si no perteneciera a ese lugar. Pero entonces recordaba a una niña de ojos azules y una promesa que había hecho, y eso me daba fuerzas para continuar. Sus palabras eran sinceras, sin dramatismo, pero cargaban el peso de años de lucha y superación. Cuando llegó el plato principal, fue el turno de Tauli de hacer preguntas. Quería saber todo sobre la vida de ella, sus sueños, sus logros, sus relaciones. Paloma habló sobre su carrera en el periodismo, su pasión por dar voz a las comunidades olvidadas y cómo se sentía realizada profesionalmente. Cuando él preguntó con delicadeza sobre sus relaciones, ella dudó. Tuve algunos novios, dijo, pero ninguno logró tocar realmente mi corazón. Siempre sentí que estaba buscando algo que no sabía definir. Se detuvo, consciente de la implicación de sus palabras. Quizás estaba buscando a alguien que me conociera desde siempre, murmuró, casi para sí misma. El postre trajo el momento de la verdad. Tauli respiró hondo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Paloma, necesito que sepas que no pasé estos 15 años viviendo solo una fantasía de infancia. También tuve otras relaciones, conocí a otras mujeres, algunas incluso muy especiales. Pero ninguna logró borrar la imagen de aquella niña sentada bajo el árbol, sosteniendo una pulsera de cuentas de colores. Su voz era baja, íntima. No estoy aquí por obsesión ni por terquedad. Estoy aquí porque creo genuinamente que algunas conexiones trascienden el tiempo, y la nuestra es una de ellas. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una intensidad que la hipnotizó. Estoy aquí porque te amo, Paloma. Amé a la niña que fuiste y amo a la mujer extraordinaria en la que te has convertido. La confesión resonó entre ellos como una campana sonando a medianoche. Paloma sintió lágrimas brotar en sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, como si una parte perdida de su alma hubiera finalmente regresado a casa. Tauli, dijo ella, con la voz quebrada, cuando te fuiste aquel día, y en los años que siguieron, siempre sentí que había perdido algo importante. Nunca supe explicar qué era, pero ahora, extendió la mano sobre la mesa, tocándola de él. Ahora sé que te extrañaba, incluso sin entenderlo del todo. Sus dedos se entrelazaron, y ambos supieron que aquel gesto sellaba no solo un reencuentro, sino el inicio de una nueva historia de amor que había comenzado 15 años atrás. Los días siguientes se transformaron en una danza delicada entre el pasado y el futuro. Paloma prolongó su estadía en la ciudad para acompañar el desarrollo de la obra, y en secreto, para pasar más tiempo con Tauli. Se encontraban todas las mañanas en el terreno de construcción, donde ella hacía sus reportajes y él supervisaba el trabajo. Lo que había comenzado como un reencuentro fortuito se estaba convirtiendo en una rutina preciosa, llena de miradas significativas y conversaciones que se extendían mucho más allá del horario laboral. Los obreros empezaron a notar la química entre el jefe y la periodista, y había sonrisas cómplices cada vez que los dos se perdían en largas charlas técnicas que parecían más citas románticas disfrazadas. Una tarde, mientras Paloma entrevistaba a algunos vecinos sobre el impacto del proyecto en la comunidad, Tauli la observaba de lejos. Se sintió impresionado por la sensibilidad de ella al tratar con la gente sencilla, por la manera en que lograba que se sintieran cómodos para compartir sus historias. Una anciana, doña Esperanza, le comentó: «Qué muchacha especial, esta periodista. Tiene un buen corazón, de verdad se preocupa por nuestra gente».
Tauli asintió, con el pecho hinchado de orgullo. Ella siempre fue especial, respondió, desde niña. Doña Esperanza lo miró con curiosidad y luego sonrió con la sabiduría de quien ya ha vivido muchas historias de amor. Ah, entonces ustedes se conocen de antes, dijo, guiñándole un ojo. Eso explica cómo se miran. Esa noche, Tauli invitó a Paloma a un paseo a caballo por las colinas cercanas a la ciudad. Había aprendido a montar en su infancia, en las tierras de sus ancestros, y quería compartir con ella un poco de su mundo. Paloma, que había crecido en la ciudad, se mostró al principio insegura, pero la paciencia y la ternura con la que la enseñó le despertaron confianza. Montados en caballos mansos, cabalgaron hasta un mirador natural desde donde se podía contemplar toda la región bañada por la luz del atardecer. «Es hermoso», susurró ella, admirando el paisaje. «Entiendo por qué sientes tanto cariño por esta tierra». Tauli desmontó y la ayudó a bajar del caballo, sus manos permaneciendo en su cintura algunos segundos más de lo necesario. Sentado sobre una manta que él había traído, compartiendo bocadillos sencillos y agua fresca, Paloma se sorprendió contándole historias de su infancia que nunca había compartido con nadie. Habló de cómo se sentía diferente en la escuela, de los libros que la hacían soñar con lugares lejanos, de la soledad que a veces sentía incluso estando rodeada de personas. Tauli escuchaba cada palabra con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaban los detalles de su vida. «Siempre fuiste una soñadora», dijo él. «Recuerdo cómo brillaban tus ojos cuando hablabas de los lugares que querías conocer». Ella lo miró, sorprendida. «¿De verdad recuerdas eso?» Él sonrió. «Recuerdo todo sobre ti, Paloma. Cada conversación, cada sonrisa, cada momento que compartimos quedó grabado en mi memoria». Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Tauli se levantó y le ofreció la mano para ayudarla. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, conduciéndola hasta una pequeña elevación rocosa. Desde allí, podían ver no solo el paisaje a su alrededor, sino también las luces de la pequeña escuela rural donde se habían conocido, ahora distante pero aún visible. Cada noche, cuando trabajaba hasta tarde estudiando en la capital, miraba en dirección a esta región y hacía la misma promesa, dijo él, con la voz cargada de emoción. Prometía que regresaría, no solo como el niño que partió, sino como un hombre capaz de darte todo lo que mereces. Paloma sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente vista, comprendida y amada de manera incondicional. La semana siguiente trajo una tormenta inesperada a la vida recién reconectada de Paloma y Tauli. Eduardo Morales, exnovio de Paloma e hijo de una familia influyente de la capital, apareció en el pequeño pueblo sin previo aviso. Eduardo era un abogado exitoso, dueño de un encanto superficial y de una persistencia irritante. Habían terminado 6 meses atrás porque Paloma se sentía asfixiada por su carácter posesivo, pero Eduardo nunca aceptó del todo el fin de la relación. Cuando supo por conocidos en común que ella estaba trabajando en esa región, decidió hacer una visita sorpresa para intentar recuperarla. Su llegada fue como una piedra arrojada a un lago sereno, creando ondas que amenazaban con perturbar la delicada reconstrucción del amor entre Paloma y Tauli. Eduardo encontró a Paloma en el hotel donde se hospedaba, usando toda su elocuencia y recursos para impresionarla. Trajo flores caras, prometió cambios e incluso sugirió matrimonio, algo que nunca había mencionado antes. «Paloma, mi amor, cometí errores, lo reconozco», dijo con la seguridad de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Pero no puedes tirar por la borda todo lo que construimos por una aventura romántica con... ¿Con quién, exactamente? ¿Un albañil local?» Sus palabras estaban calculadas para herir, demostrando que había investigado sobre Tauli. Paloma sintió una rabia ardiente subirle al pecho. «Tauli no es un albañil», respondió con frialdad, «es un ingeniero brillante y mucho más hombre de lo que tú jamás serás». La discusión entre Paloma y Eduardo fue escuchada por algunos huéspedes del hotel, y la noticia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo. Cuando Tauli se enteró de la presencia del exnovio de Paloma, una tormenta de emociones cayó sobre él. No era un simple celo, era el miedo profundo de que el pasado reciente de ella pudiera ser más fuerte que la promesa de 15 años atrás. Recordó las veces en que había sido subestimado por su origen, las humillaciones que sufrió en la universidad, y por un instante dudó de si realmente era digno de competir con alguien como Eduardo.
Sus empleados notaron que el jefe estaba más callado de lo habitual, pero ninguno se atrevió a preguntar qué ocurría. Paloma buscó a Tauli al final de la tarde, encontrándolo solo en la obra, observando el avance de la construcción con una expresión melancólica. «¿Sabes que Eduardo está en el pueblo?», dijo ella, no era una pregunta. Tauli asintió sin mirarla. «Vine a decirte que lo mandé lejos», continuó Paloma, «pero también vine porque noté algo en tus ojos. Estás asustado, ¿verdad?». Finalmente él se giró hacia ella, y Paloma vio una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «No le tengo miedo a él, Paloma», dijo Tauli. «Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Él puede ofrecerte una vida que quizá yo nunca pueda darte». Su honestidad cruda y desarmante tocó el corazón de Paloma de una manera que ninguna declaración romántica lo había hecho antes. «Tauli, escúchame bien», dijo ella, tomando su rostro entre sus manos delicadas. «He pasado toda mi vida buscando algo que no sabía definir. Salí con hombres que tenían todo lo que una mujer supuestamente debería desear: dinero, estatus, conexiones. Pero con ninguno me sentí completa». Sus palabras eran firmes, cargadas de una convicción que ella misma estaba descubriendo en ese momento. «Contigo me siento en casa. Me siento vista, comprendida, amada de verdad. No por lo que represento ni por lo que puedo ofrecer, sino por quien realmente soy». Hizo una pausa, con los ojos azules brillando de determinación. «Eduardo representa mi pasado, pero tú eres mi futuro». Esa noche, Eduardo hizo un último intento desesperado. Alquiló un coche con sonido potente y pasó por la calle del hotel tocando la canción favorita de Paloma, con la esperanza de conmoverla. También envió mensajes dramáticos hablando del amor que sentía y de cómo estaba dispuesto a cambiar. Paloma observó el patético espectáculo desde la ventana de su habitación y solo sintió lástima. Tomó el teléfono y llamó a Tauli. «¿Puedes venir a buscarme?», le pidió. «Quiero pasar la noche mirando las estrellas contigo, lejos de todo este caos». Cuando Tauli llegó al hotel, Eduardo aún estaba afuera. Los dos hombres se miraron por un instante, un encuentro silencioso donde se midieron mutuamente. Eduardo vio en los ojos de Tauli una determinación serena y supo que había perdido. Tauli vio en Eduardo solo a un hombre desesperado intentando recuperar algo que nunca realmente le perteneció. La partida definitiva de Eduardo dejó un silencio extraño en el pequeño pueblo, como la calma que sigue a una tormenta. Paloma se sentía aliviada, pero también consciente de que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Su trabajo en la región estaba llegando a su fin, y debía volver a la capital para entregar sus reportajes. La empresa de Tauli también concluiría la obra en unas semanas. Por primera vez desde el reencuentro, ambos se vieron obligados a enfrentar la realidad práctica. ¿Qué pasaría cuando se rompiera la burbuja mágica de aquellos días especiales? La respuesta a esa pregunta definiría no solo el destino de sus corazones, sino toda la trayectoria de sus vidas de ahí en adelante. En la mañana del viernes, Paloma despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Había pasado la noche en vela, no por ansiedad, sino por una extraña paz interior que la hacía querer saborear cada momento de aquella transformación personal. Al mirarse en el espejo, no vio solamente a la periodista exitosa en la que se había convertido, sino también a la niña de 7 años que había reído de la promesa de un niño apache. «Qué tonta fui», murmuró para sí misma, tocando el collar con las cuentas de colores. «Él lo supo desde siempre, lo que yo acabo de descubrir ahora». Tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y llamó a su jefe en el periódico, pidiendo una reunión urgente por videoconferencia. Durante la videoconferencia, Paloma presentó una propuesta audaz. Quería abrir una sucursal regional del periódico, enfocada en cubrir historias de desarrollo sostenible y preservación cultural en el interior. Estaría basada en San Miguel de Allende y permitiría una cobertura más profunda y humana de las transformaciones que ocurrían en las comunidades rurales. Su jefe, impresionado con la calidad de los reportajes que había producido en los últimos días y reconociendo su talento único para ese tipo de periodismo, aprobó inmediatamente la propuesta. «Paloma, siempre fuiste nuestra mejor periodista para este tipo de historias», dijo él. «Si crees que esta es la dirección correcta, te apoyamos totalmente». Colgó la llamada con el corazón latiendo con fuerza, lleno de emoción y nerviosismo.
Tauli estaba supervisando la instalación de las últimas estructuras del centro cultural cuando vio a Paloma acercarse con una expresión que no lograba descifrar. Ella parecía radiante, pero también nerviosa, como alguien que está a punto de saltar de un precipicio confiando en que sabrá volar. «Necesito hablar contigo», dijo ella, «algo importante». Él dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y la condujo a un lugar más reservado. Paloma respiró hondo y comenzó. «Tauli, tomé una decisión. Una decisión que cambiará por completo mi vida, y espero que entiendas que lo hice siguiendo mi corazón, no por presión ni por impulso». Hizo una pausa, buscando valor. «Voy a mudarme aquí. Voy a abrir una sucursal del periódico en esta región». La revelación golpeó a Tauli como un rayo en un cielo despejado. Por un momento quedó completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. ¿Tú te vas a quedar?», preguntó, con la voz apenas audible. «¿De verdad te vas a quedar aquí?». Paloma asintió, con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. «Pero no lo hago solo por ti», añadió rápidamente. «Lo hago por nosotros, pero también por mí. Descubrí que esta es la vida que siempre quise, el trabajo que siempre soñé hacer, el lugar al que siempre pertenecí». Dio un paso hacia él. «Y descubrí que tú no eres solamente el niño que me hizo una promesa. Eres el hombre que me hizo descubrir quién soy en realidad». Tauli la tomó en brazos y la giró en el aire, riendo y llorando al mismo tiempo. Al ponerla de nuevo en el suelo, sostuvo su rostro entre las manos y dijo: «Paloma, hace 15 años hice una promesa de niño. Hoy quiero hacer una promesa de hombre». Se arrodilló allí mismo, en medio de la obra, bajo la mirada sorprendida y emocionada de los obreros que dejaron de trabajar. Del bolsillo sacó un anillo sencillo pero hermoso, hecho de plata con una pequeña turquesa, una piedra sagrada para su pueblo, símbolo de protección y amor eterno. «Paloma Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo, una familia conmigo? ¿Quieres que cumplamos juntos todas las promesas que nuestros corazones se hicieron el uno al otro?». Su voz temblaba de emoción, pero sus ojos brillaban con la misma determinación de cuando era un niño de 8 años. La respuesta de Paloma llegó antes de que pudiera procesar por completo la pregunta. «Sí», gritó ella, extendiendo la mano para que él pusiera el anillo. «Sí, sí, 1000 veces sí». La obra estalló en aplausos y gritos de alegría. Los obreros lanzaron sus cascos al aire, las mujeres que vendían comida cerca comenzaron a llorar de emoción, e incluso algunos transeúntes se detuvieron para aplaudir la escena más romántica que aquel pequeño pueblo había presenciado en décadas. Cuando Tauli se levantó y la besó, fue como si todo el universo conspirara para celebrar el encuentro de dos almas que siempre habían estado destinadas la una a la otra. 6 meses después, la pequeña iglesia de San Miguel de Allende estaba decorada con una mezcla armoniosa de tradiciones mexicanas y elementos de la cultura apache. Flores silvestres de la región se entrelazaban con plumas y cuentas de colores, creando un ambiente que celebraba tanto las raíces de Tauli como el futuro que él y Paloma construirían juntos. La ceremonia había sido planeada para ser íntima, pero toda la comunidad quiso participar, desde los obreros que trabajaron en la construcción del centro cultural hasta los vecinos más antiguos del lugar, que habían adoptado a la pareja como símbolo de esperanza y renovación. Del lado de la novia, familiares y amigos periodistas viajaron desde la capital, impresionados por la belleza rústica del sitio y por la transformación radiante de Paloma. Tauli esperaba en el altar vistiendo un traje elegante, pero en su pecho llevaba un pequeño medallón con símbolos sagrados de su pueblo, una manera de honrar a sus ancestros en el día más importante de su vida. A su lado estaba su padre, don Miguel, que no lograba ocultar el orgullo al ver cómo su hijo se había convertido en un hombre de carácter y determinación. «Tu bisabuelo estaría orgulloso», susurró el anciano, acomodando una pluma en el penacho ceremonial que Tauli usaría más tarde en la celebración. «No solo cumpliste una promesa, mijo, demostraste que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Las palabras de su padre resonaron en el corazón de Tauli como una bendición ancestral. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Paloma apareció caminando lentamente por el pasillo central, un suspiro colectivo de admiración recorrió a los presentes. Estaba deslumbrante con un vestido sencillo pero elegante, con detalles bordados a mano que recordaban los patrones tradicionales de la región. Su cabello rubio caía suelto, coronado por una pequeña tiara de flores silvestres.
Pero lo que más impresionaba no era su belleza exterior, era la luz que irradiaba de sus ojos, la felicidad genuina que convertía cada movimiento en poesía. En su cuello llevaba el collar hecho con la pulsera que Tauli le había regalado en la infancia, ahora complementado con pequeñas perlas que representaban los años que pasaron separados. La ceremonia fue oficiada por el párroco local, un hombre sabio que conocía bien la historia de la pareja y que había insistido en formalizar personalmente aquella unión especial. Raras veces soy testigo de un amor que nació en la inocencia de la niñez y floreció en la madurez de la vida adulta, dijo durante su homilía. Tauli y Paloma nos enseñan que algunas promesas son sagradas, que algunos amores son eternos, y que el destino siempre encuentra la manera de unir a los corazones que verdaderamente se pertenecen. Cuando llegó el momento de los votos personales, ambos tenían lágrimas en los ojos. Tauli habló primero, con voz firme pero emocionada. Paloma, hace 15 años yo era solo un niño con un penacho y un sueño imposible. Te reíste de mi promesa, pero esa risa me dio fuerzas para volverme digno de ti. Hoy renuevo aquella promesa, continuó, pero esta vez como un hombre que te conoce, te admira y te ama por quien eres en verdad. Prometo protegerte, apoyarte en todos tus sueños y construir contigo una familia basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Prometo honrar nuestras diferencias, celebrar nuestras semejanzas y caminar a tu lado todos los días de mi vida. Paloma lloraba abiertamente, pero su sonrisa iluminaba toda la iglesia. Cuando llegó su turno, tomó las manos de él con fuerza. Tauli, pasé años buscando algo que no sabía definir. Ahora sé que te buscaba a ti, a este amor que nació en la infancia y se perfeccionó en la madurez. Prometo amarte no solo por el hombre extraordinario en el que te convertiste, sino también por el niño valiente que tuvo la audacia de hacer una promesa imposible y la determinación de cumplirla. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que selló su unión fue recibido con una explosión de alegría que recorrió toda la ciudad. Fuegos artificiales iluminaron el cielo de la tarde, músicos locales comenzaron a tocar melodías tradicionales, y una fiesta espontánea se apoderó de las calles. Durante la celebración, Tauli se colocó su penacho ceremonial y bailó con Paloma una danza tradicional de su pueblo, enseñándole los pasos con la misma paciencia amorosa con que le había enseñado a montar a caballo. La escena era mágica, una mujer rubia de ojos azules danzando con gracia al ritmo de tambores ancestrales, en los brazos del hombre apache que había atravesado 15 años para cumplir la promesa de su corazón. Hoy, 3 años después de la boda, Tauli y Paloma son padres de gemelos, Miguel y Esperanza, nombres que honran al abuelo paterno y a la anciana que primero notó el amor entre ellos. La sucursal del periódico que Paloma fundó se convirtió en un referente nacional de periodismo rural, y la empresa de Tauli se especializó en proyectos que integran desarrollo y preservación cultural. Construyeron una casa hermosa y acogedora en las colinas cercanas al pueblo, donde Paloma mantiene un jardín de flores silvestres y Tauli enseña a sus hijos las tradiciones de sus ancestros. En las noches de luna llena, todavía suben al mirador donde se reencontraron como adultos, y Paloma susurra a Tauli: «Gracias por nunca haber renunciado a tu promesa imposible». Y él responde, besando su frente con ternura: «Gracias por haber permitido que se convirtiera en realidad». El amor de ellos demuestra que algunas historias son más fuertes que el tiempo, y que el corazón siempre reconoce su verdadero hogar. Esta historia demuestra que el amor verdadero no conoce barreras de tiempo, clase social u origen cultural. Algunas promesas son sagradas y, cuando se hacen con sinceridad y se alimentan con determinación, tienen el poder de cumplirse contra todas las probabilidades. Es una celebración de la persistencia, de la transformación personal y de la creencia de que el destino siempre encuentra una manera de unir a los corazones que verdaderamente se pertenecen. Si historias como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal. Aquí encontrarás narrativas que nos recuerdan lo que realmente importa: la bondad, la dignidad y las decisiones que tomamos. Cada semana, nuevas historias para inspirar, emocionar y hacernos reflexionar, sin prisa y con cuidado. Ven a caminar con nosotros, es gratuito, y puede que salgas de aquí un poco más ligero y más fuerte. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Tu presencia hace la diferencia.